La campaña política pasada la criticamos en general. Hicimos una crítica general, recuerdo varios de esos comentarios, incluso lo hicimos en serie durante varios días. Hicimos una crítica porque la campaña, pese a estar en el año 2020, repetía prácticas, lugares comunes, y tenía muy pocos elementos propositivos. Los elementos propositivos que tenía en su mayoría también eran lugares comunes. Aquí se está haciendo campaña, señores, desde el 62 para acá, prácticamente prometiendo lo mismo. Ahora, ¿dónde estaban los matices? Bueno, programa de gobierno, que obviamente algunas personas se toman el tiempo en leerlo. Recuerdo, por ejemplo, a Esteban comentando aspectos de propuestas en sectores en específico. Mucha gente dice que los programas de gobierno se redactan bien, pero se siguen muy mal en relación a lo que luego hacen los gobiernos. Por cierto, no me como el cuento de que ningún gobierno aquí dice que ha cumplido el 60-70% de lo que prometió. Eso, con el debido respeto a quienes lo creen, yo no. A mí eso hay que, como que con manzana, mostrármelo. Nosotros hemos visto promesas de gobierno muy célebres en campaña que luego simplemente se olvidan. Yo voy a poner un ejemplo. La primera campaña que quizás yo seguí con atención, aunque la del 94 me impactó mucho, sobre todo porque nosotros temimos que hubiese un estallido social, pero si hubo una campaña que yo en mi infancia le di mucho seguimiento, fue la del año 96, por todo lo que significaba. Y yo recuerdo la promesa del candidato ganador, una computadora por cada aula. La recuerdo como ahora, una computadora por cada aula. Y yo recuerdo haber escuchado los comentarios de mucha gente, tanto en mi pueblo natal como en otros lugares, diciendo que ni dañada se podía llegar en 4 años a cumplir esa promesa. Y si bien, hay que decirlo, el mundo dio un salto cuántico en esos 4 años, tanto en la masividad como en los servicios de las empresas privadas en telecomunicaciones y de la capacidad de los ciudadanos a adquirir una computadora personal o PC, como le llamamos, hay que decirlo, era una promesa muy difícil de cumplir, muy difícil de cumplir. Y que conste que reconozco, soy el primero a reconocer los avances en las telecomunicaciones y el concepto de telecomunicaciones que se dio en esa época. Las promesas en campaña son difíciles de cumplir, pero generan en teoría un norte, un punto cardinal al cual deben seguir. Y si usted no puede cumplirlo al pie de la letra, usted puede decir que se cumplió en un porcentaje X, eso que usted prometió. El presidente Luis Abinader ha sido desde el año 2000, desde la campaña del 2016, porque la campaña del 16 empezó un año y pico antes, ha resaltado mucho la importancia que él le da en su discurso al tema relacionado a la seguridad. Y la seguridad en este país no se puede tocar más allá del enfoque que usted tenga, sin hablar de la Policía Nacional Dominicana. La Policía Nacional, hemos dicho otras veces, es la agencia del Estado, si no una de las más numerosas, pica cerca. Si no es la más numerosa, que eso habría que investigarlo, es la que más miembros tiene. Luego, como agencia, es importantísima, porque así como es la más numerosa, es la más y mejor diseminada en el territorio nacional. Hay un cuartel y hay policías donde no hay oficinas de ministerios, donde no llegan, donde no hay cortes, donde no hay una serie de elementos que representan al Estado, a lo que llamamos Estado, y a su fuerza pública que precisamente encarna la Policía Nacional. Luego está el hecho de que la policía, por muchísimas razones que no voy a distenderme en ellas, arrastra una historia, una imagen, tiene una serie de elementos de los cuales hay que decir siempre una minoría culposa, una minoría carga con unas culpas por su manera de actuar y vierte esa pésima imagen en el resto, que está compuesta por muy buenos hombres y muy buenos ciudadanos, eso a mí me consta, y todos al final arrastran ese peso. Luego está el hecho de que nuestra Policía Nacional se ha ido quedando rezagada en comparación a lo que ha ocurrido en otros países en los temas de inversión. La inversión, dicho sea de paso, no solo está relacionada al salario, lo cual ya de por sí es muy importante, porque el salario es ese premio, el salario es ese galardón directo que en corto plazo recibe el trabajador. Luego están otros galardones, otros premios a los cuales hay que aspirar, entre ellos la imagen pública, la confianza que llega a tener la ciudadanía, la confianza que llega a tener el servidor, y la confianza lleva a una última ratio, a un nivel más elevado, que es el prestigio. ¿Cuál es el prestigio de una institución? ¿Cuál es la reacción del ciudadano X
cuando se encuentra con una persona de su agencia policial. Yo que ahora en todas estas noches nos ha tocado ver a muchos policías haciendo su trabajo en las calles, me reafirmo en el hecho de que creo que la mayor parte de los miembros de esa institución son gente buena y gente que se sacrifica y que quiere tratar de avanzar en el escalafón policial haciendo un buen servicio. ¿Dónde está el dilema? Que la prensa, los medios, haciendo su trabajo, porque esto que voy a decir no es malo, cuando salen las informaciones que son relacionadas a los malos policías, a los miembros de la policía, que deshonran el uniforme, hay que decir que impactan en el resto del cuerpo. Y lo que yo le llamo, atención al buen amigo, al buen amigo Guerrero, lo que yo le llamo la teoría del empañete. La sociedad tiende a empañetar las responsabilidades en el resto del cuerpo, así como se hace con la masa de cemento, ¿verdad?, sobre una pared, sobre los blocks. La gente lo hace también sobre los hechos que terminan generando una imagen negativa de un cuerpo, y una imagen negativa que ha sido solidificada por la incapacidad y la irresponsabilidad que ha tenido sobre todo el elemento político a la hora de reformar y sobre todo de asignar recursos al cuerpo policial. Cuando todo esto termine, porque en algún momento tendrá que terminar el toque de queda, en algún momento tendrá que terminar la militarización y la presencia policial masiva como la tenemos diseñada ahora. Y en algún momento tendremos que volver a una normalidad, aunque esa normalidad sea distinta a lo que conocimos como normalidad antes, perfecto, me transo, lo sé que esto va a ser difícil de desmontar de un día para otro. Ahora, cuando eso ocurra, necesitamos dar un paso adelante, señor presidente, en sus promesas y en su idea muy buena, que yo comparto, de una policía donde el salario, que es una de tantas cosas, logre mejorar lo suficiente. Luego la formación y capacitación permanente de ese cuerpo policial, que debe ser conocedor de la ley, que debe administrarla in situ, que debe administrarla directamente sobre el ciudadano, donde el arresto, y sobre todo el arresto de los más vulnerables, de los ciudadanos de a pie, no pasa a ser un limbo legal, sino que tenga un tratamiento transparente. Y tanto la policía reconozca cuál es su rol como agencia auxiliar, le deja a las agencias que tienen entonces preponderancia en el Estado de Derecho, en las garantías procesales, le deje su responsabilidad. Y voy a situar un caso para no elevarme en términos tan elevados. Las declaraciones relacionadas a casos y a investigaciones debe darle el Ministerio Público. Pero le han cargado a la policía y la policía lamentablemente ha tenido que cargar con eso y quedarse con eso de salir a dar declaraciones sobre casos que están bajo investigación, cuando eso la propia ley determina quién debe hacerlo. Hay toda una negación, una especie de juego de la papa caliente, en el que institucionalmente la policía y su vocería, que debería trabajar otras cosas, tiene que hacerse cargo de hablar de casos que están bajo investigación. El Ministerio Público está instruido por ley para eso, y yo creo que los ministerios públicos, que tenemos muchos de ellos, están en la capacidad de asumir ese rol que la ley les da. Entonces, lo primero que hay que hacer es delimitar qué hace la policía, cuál es su función, y tratar de que genere el mejor resultado, pero sobre esas funciones. No más de ahí, no menos de ahí. Creo que hemos cometido un error en el tiempo, y ha sido, como siempre, crear parcelas institucionales. El país no necesita una policía turística ni una policía especializada en aquello y lo otro. Necesita una policía, y buena policía. En otras naciones, el mismo policía con el mismo uniforme te puede manejar hasta el tránsito si es necesario. Es así. Nosotros, al ir creando parcelas, hemos repetido en la policía lo que ha ocurrido en otros países con el Estado. Ante el fallo, a la hora de enfrentar políticas públicas, hemos decidido cada una de esas políticas individualizarla y crear un nuevo elemento estatal. Y así tenemos un Ministerio de la Juventud. Qué raro que no tenemos un Ministerio de la Vejez, pero déjame no dar ideas, porque los burócratas dominicanos solo hay que darle un poquito de mecha. Con la policía ha pasado lo mismo. Hemos creado una policía turística. No, yo quiero que el turista confíe en el policía normal, porque quiero que el ciudadano nativo también se sienta protegido por el mismo policía, con el mismo uniforme, con las mismas siglas, que esté sujeto. En mi caso, soy de los que sueña con una policía netamente municipal, pero bueno, ya eso lleva un discurso distinto y un debate sobre la municipalización de la policía y sobre lo que los gobiernos municipales deberían tener como parte de su cartera. Y ahí volvemos al tema a través de los recursos, pero ese es un tema que nos tomaría otro comentario. Ansiamos, señor presidente, ansiamos, señores ministros, ministro de Interior, Jesús Vázquez, que inicie el proceso de hacer
de la Policía Nacional y de sus miembros y del proceso de llegar a ser un miembro, un orgullo cívico. Que las familias del joven que es aceptado en la policía, porque pasó el filtro de la Junta de Vecinos, porque pasó el filtro de los líderes de su comunidad, civiles, religiosos, o de los que ya son policías y allí viven, y llenen la carta de recomendación de ese joven y luego él pase los exámenes que se le exige y luego se le dé la capacitación que necesita, que su familia haga una fiesta y no que se lamenten porque uno de sus miembros ha decidido ser miembro de la Policía Nacional Dominicana. Así comienza a cambiarse una cultura de una agencia que es parte de un todo en el elemento de la justicia y que es parte importantísima de la construcción de una sociedad más justa. Pausamos.